Buenas noches, apreciables hermanos. Una bendición de nuevo poder comunicarnos con ustedes a través de este medio y poder juntos meditar en la palabra de Dios, que siempre nos trae algo nuevo, algo diferente, algo distinto, que puede fortalecer, animar y hacer crecer nuestra vida espiritual. Abrimos la escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 16. Hoy hablaremos de los sufrimientos del creyente por recibir la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, el verso 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de nuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a los hombres, a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por el consejo de la misma que siempre trae fortaleza, claridad, luz y revelación para animar, confirmar y hacer crecer nuestra vida. Que la misma provoque bendición a todos los que nos oyen y a nosotros mismos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo le habla a los tesalonicenses que él y su equipo, sin cesar o de continuo, le dan gracias a Dios por los tesalonicenses. Pareciera que esta iglesia fue relevante en cuanto a firmeza, en cuanto a fe, determinación para con Dios, y como que eso le levanta a Pablo y a sus compañeros el ánimo sobre la labor que han realizado en Tesalónica cuando ven el fruto, la determinación y la forma en que los tesalonicenses han abrazado la fe con fidelidad a Dios. Nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. Ahora Pablo especifica por qué le dan gracias a Dios por los tesalonicenses. De que cuando recibieron la palabra, cuando la oyeron a través de Pablo y de su equipo, que ellos comenzaron a escucharla a través de ellos. Y no tuvieron una actitud despectiva o de indiferencia, sino que oyeron la palabra con atención, con interés. Y no solo lo oyeron, sino también la recibieron, no como palabra de hombres. No como algo que se expresara con palabras rimbombantes
o con palabras escogidas, con sabiduría de hombres, sino escucharon la palabra y la recibieron como palabra de Dios, como algo que venía del cielo, no como una palabra normal que los hombres puedan expresar, y aunque es transmitida por hombres, ellos entienden que es una palabra distinta, que es una palabra que los compunge, que hace una obra en su corazón y que aunque no entienden del todo, pero la reciben como palabra de Dios. La palabra de Dios entonces ya ahora es comunicada por hombres, es transmitida por hombres, pero ellos hacen diferencia entre las palabras que son de los hombres y la palabra que viene de Dios. Y Pablo y su equipo le dan gracias a Dios por los tesalonicenses que tuvieron interés por oír la palabra y pudieron valorizar que era una palabra no simplemente humana, sino una palabra que venía de Dios. Todo lo que Pablo ha sufrido por llegar a Tesalónica y todo lo que se levanta en Tesalónica cuando él y su equipo llegan predicando la palabra. Fue mucha la adversidad y el sufrimiento que les toca pasar, pero ahora que recuerdan cómo fue su entrada a los tesalonicenses predicando la palabra, por lo cual nosotros sin cesar desde ese tiempo damos gracias a Dios por ustedes, de que cuando recibieron la palabra de Dios a través de nosotros, porque por medio de nosotros la oyeron, la recibisteis, no como palabra de hombres. Algo lindo que podemos ver aquí, que aunque todos puedan oír la palabra y todos le puedan poner atención, no todos reciben la palabra. No todos aceptan la palabra. No todos tienen la bondad de recibir una palabra que viene del Padre. Y la recibisteis, no como palabra de hombres. Entendisteis que era una palabra que no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Valorizasteis la palabra de Dios como palabra de Dios, aunque fue expresada y transmitida por hombres. Vosotros entendisteis que no era una palabra de hombres, sino una palabra de Dios. Y por eso nosotros le damos gracias sin cesar a Dios de que la haya recibido, no como una palabra que nacía de nosotros, o una palabra preparada intelectualmente por nosotros, sino la recibisteis como una palabra que viene directamente del Padre y que es la palabra de Dios y que es la palabra que cambia y que es la palabra que hace milagros. Si muchos hoy oyeran la palabra y la recibieran en su corazón, entendiendo que es la palabra de Dios, aunque es transmitida por humanos, es la palabra de Dios. Si muchos hoy no solo lo oyeran, sino que la recibieran como palabra de Dios y no de hombres, tendrían un provecho, un cambio y un milagro continuamente por recibir esa palabra. Pablo le da gracias a Dios que los tesalonicenses recibieran la palabra y que la recibieran no como conceptos, ideas y filosofías humanas, sino que la recibieran como la palabra de Dios. Y la recibiste no como palabra de hombres, sino según es la verdad
la palabra de Dios. Si muchos hoy valorizaran que la palabra de Dios se transmite, que la palabra de Dios se habla por medio de siervos, de ministros que Dios ha llamado, si muchos valorizaran eso, que la verdad de la palabra de Dios es transmitida por hombres, y hay que tomarla como palabra de Dios para que podamos conocer la verdad, caminar en la verdad, y la verdad nos libertará, la cual actúa en vosotros los creyentes. Además, Pablo dice, no solo lo oíste, la recibiste como palabra de Dios, sino que la misma actúa en nosotros o en vosotros o en todos los que la creen. Hay que oírla, hay que recibirla, pero hay que creerla para que actúe con beneficios de salvación, de fortaleza, de sanidad, de libertad, de esperanza, de firmeza, de fortaleza, de bienestar interior y exterior. La palabra de Dios es la que actúa en todos nosotros, los que creemos, para traer beneficios, cambios y resultados positivos. Le doy gracias a Dios que ustedes hayan oído la palabra, la hayan recibido como palabra de Dios y que hayan abrazado la verdad de la palabra, la cual actúa en todos los que son creyentes, trayéndoles beneficios maravillosos que no se pueden enumerar ni se pueden medir. La palabra de Dios, si la oímos, si la recibimos en el corazón, se oye con los oídos, se recibe en el corazón, se valora como palabra de Dios y se cree porque va a actuar en nosotros, trayéndonos beneficios extraordinarios. La palabra de Dios sigue trabajando. La palabra de Dios se sigue comunicando. La palabra de Dios se sigue expandiendo. La palabra de Dios se sigue creyendo. Y la palabra de Dios y sus beneficios son incontables cada día que pasa. Al que cree, todo le es posible. Pablo dice, ustedes han sido un ejemplo. Sin cesar hacemos oración por todos ustedes. Y sin cesar damos gracias por su vida, por su actitud, por su decisión, por su determinación. Eso a nosotros nos levanta, nos fortalece. Y la fe de ustedes nos hace sentir que el trabajo ha tenido fruto y que ustedes son un ejemplo de vida de fe y de fidelidad a la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios por ustedes. Y aunque nuestra llegada no fue fácil, quedó un gran fruto del trabajo y de la siembra que hicimos. Pablo le da gracias a Dios por los tesalonicenses. Por lo cual nosotros no cesamos o no paramos, continuamente le damos gracias a Dios de que cuando llegamos en medio de problemas, de adversidad y de persecución, vosotros recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Y aunque pasamos tribulación y adversidad, nunca dejamos de transmitirle la palabra de Dios. Y por medio de nosotros la recibiste, eso nos da mayor satisfacción y fortaleza.
Y cuando la recibiste, no como la palabra que era puramente nuestra, sino según la verdad, recibiste como palabra de Dios. Ellos valorizaron que esas palabras eran de Dios, las creyeron, primero las oyeron, las aceptaron y las creyeron. Y ella es la que actúa en vosotros, los creyentes, para bendición. Si muchos valorizaran y entendieran que cuando oyen la palabra de Dios, no debieran solo oírla. No debemos ser oidores olvidadizos, sino debemos de recibirla, debemos de valorizarla y debemos de sacarle todo el provecho necesario porque la palabra es poder. No como palabra de hombres. Esta no es una palabra de hombres. Cada vez que transmitimos la escritura es la palabra de Dios. Sino según la verdad que la recibiste como la palabra de Dios. Y ella es la que actúa en todos los creyentes, en todos aquellos que creen en ella, actúan en ella, caminan en ella, esperan en ella, la cual actúa, beneficia, cambia, libera, sana, da reposo, da confianza, da seguridad. Esta palabra bendita de Dios provoca cuántos beneficios y actúa en favor de nosotros por medio de la fe. Así que cuando la oigamos, recibámosla en el corazón. Creámosla y actuemos en ella. Porque cuando actuamos por la fe, la palabra actúa. Y la palabra es poderosa. ¿Y por qué no actúa en todos? Porque no todos creen. Porque no todos caminan por fe. Y esta palabra es de mucho beneficio para todos y para todo lo que hagamos en donde nos encontremos en las situaciones difíciles, adversas o donde ya no hay soluciones humanas. Viene la palabra para darnos una respuesta. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pablo comienza ahora a hablarle a los tesalonicenses reconociendo la valentía y la determinación que han tenido y fortaleciéndoles, haciéndoles pensar que no son los únicos que han vivido esta adversidad. Que todas las luchas que ellos han tenido con los propios tesalonicenses en su tierra es lo mismo que las iglesias que están en Judea han padecido de los judíos persecuciones, señalamientos, acusaciones, y que esto no es nuevo ni son los únicos que están padeciendo o que han padecido este tipo de problemas. Porque vosotros, hermanos, venite a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Cuando recibimos la palabra, los sufrimientos que hay en los creyentes. Número uno, por familiares que jamás hubieran querido que nosotros recibiéramos a Jesús. Por amigos que tenían otras vivencias con nosotros en vicios, en libertinajes, y ahora se volvieron personas contrarias a nosotros.
hemos sido imitadores todos en las diferentes naciones y lugares donde se predica el Evangelio, de persecuciones, de críticas, de desprecios, de señalamientos y de maneras de pensar nuestra que son denigrantes. Pero no por ello vamos a dejar de creer y no por ello dejaremos de confiar en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo, que nos salvó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vinisteis a ser imitadores de las iglesias que están en Judea, pues habéis padecido. Los padecimientos que hay por recibir la palabra son diversos y como que cada día aparecen más, pues habéis padecido de vuestra propia nación, de vuestros propios ciudadanos, de los propios tesalonicenses, habéis padecido las mismas cosas o los mismos padecimientos que los judíos, que ellas, habla de las iglesias, padecieron de los judíos. Pablo le dice, yo mismo he experimentado persecuciones y padecimientos de los de mi propia nación. Las iglesias formadas y establecidas en Judea han padecido señalamiento, persecución y tantas cosas difíciles a través de los propios judíos. Y ustedes ahora que están padeciendo tantas cosas, han padecido y siguen padeciendo de los de su propia nación y llegaste a ser imitadores de las iglesias de Judea. Ellas no han cedido y han permanecido creyendo en el Señor como ustedes han sido valientes y determinados siguiendo al Señor en medio de padecimientos. Cuando uno conoce la palabra y conoce al Señor y nace de nuevo, experimenta el gozo, el amor, el perdón y la gracia de Dios. No importa qué tenga que padecer. Dios no prueba. Pero uno no puede cambiar la vida que ha alcanzado en Dios y cambiarla por la vida que tuvimos en el pasado. Pueden haber persecuciones, y cuando algo de persecuciones, desacuerdos, señalamientos, rechazos por la fe que tenemos. Y aunque nos digan que estamos locos, no podemos dejar lo maravilloso que es el Evangelio. A veces el enemigo, con sufrimientos y oposiciones, aún de personas cercanas y familiares que amamos, que no pueden entender qué es nacer de nuevo y recibir la palabra de Dios, podemos sufrirlo. No podemos dejar de creer, ni alabar, ni obedecer al Dios eterno que tantos bienes nos ha provocado a través de la palabra. Y aunque hubieran sufrimientos y adversidades en las iglesias de Judea, esas iglesias siguieron fieles al Señor, no importando la adversidad, el señalamiento, en ningún momento se dieron por vencidas. Y ustedes en Tesalónica, que han vivido una cosa parecida y han llegado a ser imitadores de las iglesias de Judea por todo el sufrimiento, adversidad, señalamiento y oposición que han tenido de parte de sus propios paisanos, de los propios tesalonicenses. Así que anímense, que no son los únicos que han padecido esta cosa, sino todas las iglesias de Judea las han padecido, y ahora ustedes en Tesalónica padecen lo mismo y llegaste a ser imitadores de las iglesias de Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos.
lo que ellos sufren de la propia nación o de Tesalónica es lo mismo que Pablo y los discípulos iniciales sufrieron de los judíos. Así fue que en Tesalónica ustedes parecieron lo mismo que nosotros y que los judíos creyentes han padecido. Y es normal que padezcamos todo esto, pero ustedes y nosotros hemos permanecido fieles y determinados en Dios. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. La misma cosa, dice, así como los judíos se opusieron a las iglesias de Judea, así hoy los tesalonicenses se oponen a lo que ustedes hacen y a lo que ustedes creen, pero tienen que seguir adelante, esto es normal. Cuando se recibe la palabra se sufre. Cuando uno recibe la palabra y tiene cambios y la recibe con gozo, y es algo que uno no puede describir. La paz del Señor, el gozo, está libre de culpas, de vicios y de tantas situaciones. Pero a pesar de eso, la gente no entiende. A pesar de eso, nos siguen diciendo locos. Ya no somos tan locos para vivir ni locos para actuar, pero para el mundo somos locos. Bueno, y más locos nos vamos a poner si el mundo pudiera entender lo que un creyente vive, lo que un creyente siente, lo que un creyente experimenta, habiendo recibido la palabra y recibido al Señor, anhelaría estar como nosotros estamos. Es algo glorioso que no se puede explicar, que no se puede entender a cabalidad, pero es algo incomparable lo que el creyente vive. Y cuando uno comunica el mensaje y lo comparte con otros, con la familia, con los amigos, con los conocidos, uno lo comparte porque quisiera que otros tuvieran esta preciosa experiencia incomparable y que otros pudieran disfrutarla para que puedan conocer una vida de paz, de libertad, de gozo, con problemas, con persecuciones, con adversidad y como sea, pero la paz, el gozo, la tranquilidad y la libertad que hay en Cristo, nadie nos la puede quitar. Así que tesalonicenses, anímense. No solo a ustedes les ha tocado, es casi común que estas cosas pasen. Las hemos vivido nosotros, las han vivido los hermanos de Judea. Y ahora les toca a ustedes como iglesia también sufrir de sus coterráneos los mismos problemas que nosotros hemos padecido. No importa lo que se padezca, hay que valorizar los beneficios que se obtienen. No solo hay que mirar la oposición, sino las grandes bendiciones que Dios nos ha otorgado. Y con gratitud a Dios necesitamos permanecer firmes, fieles, sólidos en Dios, determinados a agradarle, a servirle y a predicarle para que otros puedan tener la bendición de cambio, de paz, de libertad y que puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado, que son cosas extraordinarias que el mundo no puede dar. Ahora Pablo sigue explicando sobre los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros, habla de los apóstoles, nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Cuando uno ve
esta palabra y escucha por lo que escribe Pablo lo que hicieron los judíos. Por supuesto, es la tribu del Señor. Es el pueblo de nuestro amado Jesús. Son el pueblo escogido y que tienen tantas bendiciones. Es un pueblo que nosotros hemos aprendido a amar, a orar por él, por ser la tierra y por ser el país y la nación de nuestro amado Salvador. Y de donde vienen tantas promesas y tantas bendiciones de la palabra para la iglesia. Pero cuando Pablo habla de la falta de entendimiento y de la falta de fe a la palabra y del celo que tienen los judíos por los principios que le dio Moisés, los cuales mataron al Señor Jesús. Y aunque esta es una bendición para nosotros, porque si el Señor no hubiera muerto, no podríamos ser salvos. Pero aquí Pablo está evaluando lo que los judíos han hecho como nación. Y que ellos se opusieron a Jesús habiendo hecho tanto milagro, tanta señal y tanto beneficio en el pueblo. Pero ellos peleaban con celo y con un celo carnal por su credo, por su práctica y por lo que hacían. Y Jesús con su amor y libertad no cabía dentro de ellos con tanta imposición y con tanta prohibición. Fueron los judíos los que propiciaron la muerte del Señor. Y Pablo dice, los cuales mataron al Señor Jesús. Cuando uno ve la historia, no fueron los judíos quienes lo mataron. Fueron los soldados romanos. Ellos lo clavaron. Pero Pablo dice, quien provocó, quien presionó y quien pidió y declaró que mataran al Señor y presionaron a la autoridad, fueron los judíos. Por supuesto, ellos no conocen al Señor. Ellos no reciben la mayoría a Jesús como Mesías, pero son el pueblo de Dios y con ellos Dios tiene un trato que nosotros no podemos señalar, sino solo podemos bendecir a los judíos. Y no solo eso, también mataron a sus propios profetas. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y persigues a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que protege a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y no quisiste? Mas ahora, mire la declaración de la consecuencia. Vuestra casa os será dejada desierta. Jesús lo profetizó y 70 años después fue destruido el templo, llevados cautivos, echados de su tierra y la tierra quedó desierta. Todos los profetas los mataron en Jerusalén. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Mataron a sus propios profetas. Eran profetas fieles, profetas verdaderos, que anunciaban el deseo de Dios y el cambio de corazón para Dios y el volverse arrepentidos. Ellos no quisieron oír la voz de Dios a través de los profetas. Tampoco quisieron obedecer la voz de Dios a través de la Escritura. Y a nosotros, dice Pablo, nos expulsaron, nos sacaron de Judea y nos persiguen
en todas las naciones a donde vamos predicando el Evangelio. Y no agradan a Dios. Los judíos piensan que con lo que hicieron o lo que hacen agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres. Cuando yo veo esto, me da mucho que pensar. Y me da mucho que recapacitar cuando Dios nos habla proféticamente y cuando la palabra de Dios se nos revela. La misma palabra bajó personalmente para con ellos. Tuvieron el privilegio de que Jesús caminara por su tierra, el Dios vivo, estuviera con ellos, hablara con ellos, el mismo Dios. Y lo mataron. Y a sus propios profetas. Y lo mataron. Y hoy no es diferente. Hoy, muchos por su condición personal de no querer cambiar, matan la fluidez de Jesús en las iglesias. Muchos, porque no quieren ser confrontados con la verdad y con un cambio y arrepentimiento para con Dios, matan lo profético en las iglesias y lo desechan. Esto es algo que tenemos que recapacitar porque no le sucedió solo a los judíos, le sucede a la iglesia hoy. Y a nosotros nos expulsaron. Y a nosotros los apóstoles nos sacaron tarjeta roja, nos expulsaron de Judea. Nunca han aceptado ni aceptarán lo que transmitimos, que es la gracia de Dios. Fuimos escogidos para predicar esta palabra. Hay un nuevo trato y un nuevo tiempo, pero no han querido escucharnos. Aparte de eso, no agradan a Dios. Pablo llegó a muchas sinagogas a hablar la palabra. Pablo se reunió con gente que conocía la palabra y les explicó la gracia. Y les explicó el nuevo trato, el nuevo tiempo. Y les declaró todo lo que Jesús había traído y que lo desecharon. Pero Pablo fue expulsado de las sinagogas y perseguido a donde quiera que predicaba. Ellos no agradan a Dios. Claro que hacen muchos sacrificios. Claro que viven conforme la ley de Moisés. Pero no viven en amor. En el amor que es la ley de la libertad en Cristo. Y se oponen a todos los hombres. Y son rebeldes. Y resisten a las autoridades. Esa fue la razón por la que los romanos destruyeron el templo, la ciudad, y araron el lugar donde estaba el templo. Cuando los discípulos le dijeron, mira qué edificios, mira qué, y el templo. Jesús les dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Todo aquel culto y aquella grandeza quedó destruida 70 años después de que Jesús murió. Se oponen a todos los hombres. Ellos son resistentes, son rebeldes. Y por esa rebeldía los romanos fue que los cercaron y aquella resistencia paró en un desierto. Y todos fueron llevados a diferentes naciones. Y todos fueron diseminados y dejaron de vivir en su tierra. No solo no agradan a Dios de la forma en que viven, sino que se oponen
a todo tipo de hombre y a todo tipo de autoridad. Cuando yo veo esto, me hace pensar que todo lo que pueda sufrir un profeta o lo que pueda sufrir un apóstol predicando y enseñando o hablando el deseo de Dios, aunque te expulsen, aunque te persigan, y que la actitud de ellos sea desagradable delante de Dios, y que se opongan y que resistan, en ellos había rebeldía, en ellos había orgullo. Ellos se oponían a todo tipo de autoridad. Y eso no debe ser en nosotros los creyentes. Los cuales también mataron a nuestro Señor y también ellos fueron y mataron a sus propios profetas. Y a nosotros los apóstoles nos persiguieron y expulsaron. Ellos con sus actitudes y sus prácticas no pueden agradar a Dios. Ellos también se oponen y resisten a todos los hombres, no importa la autoridad que tengan o que representen. Ellos son rebeldes. Y la Biblia dice que el que se opone a la autoridad, al establecido por Dios resiste. Y los que resisten a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Porque todas las autoridades que existen por Dios han sido puestas. Y debemos someternos todos a las autoridades. Los romanos, Dios determinó que ellos gobernaran las naciones en esa época. Estaba profetizado que así sería y así debía de ser. Ellos nunca pudieron ser libres si no fueron subyugados. El problema era su rebeldía y su oposición a lo que Dios determinó que fuera. Y la rebelión que ellos levantan con los macabeos termina en una destrucción, en una desolación, en muerte, en destrucción del templo. Y la ciudad la hicieron pedazos, no quedó nada, todos fueron esparcidos en las diferentes naciones y por muchos años creo que nunca se vieron hasta morir. No debemos actuar de esa manera, respetemos principios. Ellos con sus actitudes y prácticas no pueden agradar a Dios. Ellos con su oposición y resistencia a las autoridades y a lo que Dios estableció, provocaron que Dios trajera un trato y un juicio muy doloroso. Jesús lo anunció. Pareciera que como pasan los años y seguimos con la misma actitud, sin cambiar, pareciera que no va a pasar nada ni a suceder nada. Dios es paciente y maneja los tiempos. Pero cuando llega el tiempo del colmo del pecado, Dios, que es juez justo, tiene que traer juicio sobre el pecado. Por eso nosotros tenemos que tener cambios de actitudes. Y no pensar que lo que hacemos o como actuamos es como Dios quiere y si es lo contrario, pensamos que no nos va a traer consecuencias. Todo lo que no hacemos acorde a la palabra de Dios tendrá consecuencias desastrosas. Miremos, yo nunca había visto este pasaje, pero ahora lo puedo entender a mayor cabalidad. Impidiéndonos
hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los judíos, a donde Pablo iba, a la nación que fuera y que comenzara predicando y formando la iglesia y que se abrieran focos en las casas y la iglesia comenzaba a ser formada a través de las casas. Había una tremenda oposición de los judíos. Levantaban mentiras, levantaban los ánimos, levantaban a las autoridades de otras naciones y la levantaban contra Pablo y contra sus compañeros, el equipo apostólico, para impedir que ellos hablaran la palabra a los gentiles. Los judíos creían que el trato de Dios era solo con ellos. Y claro que fue exclusivo el trato de Dios al formar una nación, establecerle leyes y principios y normativas para que pudieran vivir, pero ellos nunca las cumplieron. Ellos nunca obedecieron de corazón. Y ahora se oponen en las diferentes naciones donde va Pablo, impiden hablarle a Pablo levantándole a la gente en contra. Y el impedimento es para que otros no se salven, no se conviertan a Dios, ni crezca la iglesia. Para ellos es una competencia. Que el evangelio se disemine, se expanda. Pero esto no es una competencia para nadie. Entre más iglesias haya, entre más gente convertida haya, más nos debemos de gozar. Sea por nosotros o sea por otros, la palabra es predicada y la gente está siendo salva. Pablo dice que los judíos le han impedido hablarle a los gentiles, oponiéndose, resistiéndole, levantando a la gente para que los persigan y los golpeen. Y el objetivo es que los gentiles no se conviertan al Señor, ni se salven. Y yo creo que nosotros debemos apoyar todo lo que pueda salvar gente, todo lo que pueda hacer que la gente se convierta al Señor, no importa quién sea, o no importa quién lo haga, el gozo nuestro debe estar en que hay salvación de almas. Cuando Pablo enumera todo lo que los judíos han hecho resistiendo al evangelio, a la palabra de Dios, a la gracia divina, a lo suyo vino, a los judíos. Y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debemos predicar la palabra para que muchos se salven, para que muchos se conviertan. No importan los impedimentos, las oposiciones circunstanciales del momento, ambientales, no importa. Prediquemos la palabra de Cristo. No importa los impedimentos que encontremos. A mí me inspira mucho Pablo predicando la palabra con tanta persecución, apedreadas, falsos testimonios, multitudes de gente levantándose contra ellos. A mí me inspira cómo Pablo es determinante para creer y para hablar la palabra, no importa los impedimentos en el camino. Impidiéndonos hablarle a los gentiles la palabra.
para que estos puedan ser salvos. Ellos le evitaban la salvación a los gentiles. Ellos se oponían a lo que Pablo predicaba o transmitía. Todo esto que han hecho los judíos, les dice, miren, tesalonicenses, lo que ustedes han vivido ha sido difícil, gran oposición. Pero no se compara con lo que han vivido las iglesias de Jesucristo en Judea. Y nosotros, con este equipo apostólico que vamos por las naciones, lo que hemos sufrido siendo perseguidos y con tantos problemas que los judíos han levantado para impedir que nosotros prediquemos el evangelio, lo motivamos a que sigan adelante, que aunque ustedes han sufrido de los de su propia nación lo mismo que las iglesias de Judea, nosotros como apóstoles y como equipo apostólico nos expulsaron, nos persiguen, levantan a la gente contra nosotros, nos ponen en contra, van a las autoridades de otras naciones y comienzan a tirarnos. Utilizan a las gentes importantes, respetuosas de la ciudad para que se levanten contra nosotros. Le pagan a gente mentirosa para que nos calumnie y digan más de la cuenta. Levantan a la gente para que nos apedreen y nos persigan y nos hagan la vida imposible. Levantan los ánimos negativamente de la gente. Y lo que quieren impedir es que los gentiles se salven. Luego dice Pablo, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Cuando yo veo esto, que no lo había visto aquí, lo vi cuando Abraham llegó al árbol y a la casa donde estaba Abraham. Que le dice, iré y veré si ha llegado al colmo el pecado de Sodoma y Gomorra. Y si ya llegó al colmo, lo que viene es juicio y destrucción. Abraham intercedió porque sabía que Lot estaba allá. Hasta llegar a 10 justos. Pero no habían 10, solo habían 3. Y aunque intercedió Abraham para que no fuera destruida Sodoma y Gomorra, no pudo detener. Y cuando vio Dios y fueron los ángeles y vieron el libertinaje que tenían y comprobaron que Sodoma y Gomorra había llegado al colmo en cuanto a los pecados y al nivel de maldad que habían llegado, que no merecían sino el juicio. Israel tuvo que esperar 400 años hasta que el colmo de los pecados de los habitantes de la tierra prometida y sus libertinajes llegaran al colmo. Y entonces vino la destrucción. Pareciera que todo lo que pasó en Judea, pareciera que todo lo que pasó de parte de los judíos quedara sin trato o sin justicia. Y aunque la muerte del Señor estaba planificada y en nuestro beneficio, toda maldad que se movió para poder determinar matarlo, Dios esperó. Y esperó 70 años. Él es paciente. Cuando Jesús lloró sobre la ciudad y dijo, oh, si tú conocieras al menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está escondida de tus ojos. Y hasta la fecha no hay paz en Jerusalén. Llegó el colmo. Siguieron los pecados.
siguieron persiguiendo y tratando mal a la iglesia. Se rebelaron contra Roma y esto llegó al colmo. Pues así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Quiere decir que los pecados tienen una medida cuando llega al colmo. Y entonces Dios trae juicio y destrucción. Pareciera que Dios no hubiera tratado todo lo que vivieron los judíos fuera de su tierra, aún en el holocausto, es una consecuencia del colmo de sus pecados. A nosotros nos queda orar por ellos. Yo amo a Israel. Yo amo la nación. Oro por la nación. ¿Y por qué razón? Porque ahí nació nuestro amado Salvador y es la nación de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para cambiarles el destino. Él vino para justificarles como nación y cambiarle la vida. Pero ellos lo mataron. Y pareciera que eso no tuviera consecuencias. Toda muerte, toda maldición, toda oposición, toda resistencia al propósito de Dios y a la palabra de Dios siempre traerá juicio. Pues vino sobre ellos la ira de Dios. Y mire, hasta el extremo. Todo pecado, toda rebelión, toda muerte, toda resistencia, toda oposición a la iglesia, toda oposición al evangelio tendrá justa consecuencia. Hubo un hombre, yo estuve en una iglesia en un municipio de aquí cerca. Viajé por 6 años continuos hasta que la iglesia se formó. Pero había un hombre en una construcción frente a donde teníamos la iglesia y era el que cuidaba el lugar para que nadie entrara. Y solo veía que estábamos reunidos, nos trataba, nos insultaba y nos decía hasta hijos de la chana y de mingo. Nos trataba y tenía un odio hacia el evangelio. Nosotros lo bendijimos, nunca le dijimos nada. Pero un día supimos que entraron y asaltaron el lugar y estaba solo este hombre. Y con el serrucho se lo pasaron por la cabeza y así murió. No hay que ponerse al evangelio aunque alguien no lo entienda. Esto es algo de Dios y no sea que trates de luchar con Dios y no te vaya bien. Hoy le digo a todos los que estamos caminando y hay pecados que no entregamos y que no rendimos y que caigamos en cosas difíciles y peores. Cuidado con que lleves al colmo tus debilidades y tus pecados, porque vas a provocar un trato de la ira de Dios. Hoy podemos ser salvos así como por fuego, pero qué difícil es morir bajo un juicio disciplinario. Si tú no conoces a Jesús, no hables mal del evangelio ni te opongas, no te conviene. Hay un juez justo que puede tratar contigo. Padre, te damos gracias por esta palabra y por este consejo. Aunque vivamos en oposición y sufrimientos recibiendo la palabra, aunque nos toque sufrir por predicar la palabra,
ser maltratados, ser criticados, señalados como malos, como la es del mundo, que nos tengan así, como los rechazados, lo que no sirve. Pero hacemos una labor obedeciendo a Dios de predicar el evangelio para el beneficio de toda la gente para que puedan ser salvos. Pero no hay que ponerse ni resistir ni hacer daño a lo que es de Dios, porque Dios es justo y trae justicia. Debemos caminar correctamente, rectamente, máxime, si tenemos al Señor. Padre, bendigo a todos aquellos hijos tuyos. Entrega tu corazón, entrega tus debilidades, entrega tus faltas. Ríndete al Señor, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y perdonar los míos. Perdónanos, Señor, límpianos. Ayúdanos a obedecerte y no caer en los mismos pecados de siempre y llevarlos al colmo, porque tu justicia caerá sobre nosotros. Gracias, porque nos da la oportunidad de pensar y de cambiar y de ser distintos. Ayúdanos a caminar de la mano contigo, obedeciéndote. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Les esperamos el próximo viernes a la misma hora, por el mismo canal. Que sea de bendición esta palabra. Hasta luego.